episodio de Nutrición de Raíz Podcast. Hoy les traigo algo completamente nuevo. Quiero ir un poquito más allá con la información y compartir con ustedes un mini ejercicio que puede ser de utilidad para ti. Vamos a hacer un mini training donde daremos un paseo por nuestro subconsciente. Vamos a bucear por nuestra mente, por nuestros recuerdos, para dar luz a cierta información y para ver qué podemos traer al presente y obviamente utilizarlo a nuestro favor. Somos lo que pensamos y actuamos según nuestro sistema de creencias, actuamos según ciertos programas mentales que tenemos establecidos y que nacen en la infancia y que determinan quiénes somos hoy y cómo enfrentamos a nuestra realidad, a nuestra vida hoy. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, ya les voy a ir explicando mejor sobre este tema, pero en resumen vamos a hablar de cómo se forman estas creencias o esta base de datos y cómo podemos reprogramar estas creencias, cómo podemos cambiarlas, porque en realidad todo lo que aprendimos en un momento también se puede cambiar, podemos pensar diferente. Entonces, te voy a pedir que tengas a mano papel y lápiz, para que vayas anotando, por supuesto, todo lo que surja o todos los pensamientos que vengan a ti. Si quieres, puedes colocar pausa al podcast y, por supuesto, ir a buscar lo que necesites, ponerte cómodo. Si quieres tu tecito, yo tengo también acá mi tecito. O puedes dejar corriendo el podcast mientras te doy un súper dato. Yo te espero. Bueno, lo primero que te quiero contar es que ya está disponible mi nuevo programa online de nutrición holística Esencia, que inicia justamente este 28 de junio. Y cuando estaba creando el curso me preguntaba qué era lo que realmente quería entregar, cuál era el propósito, qué quería que vivieran. Y en realidad solo venía a mi mente la idea de que experimentaran por ustedes mismas esa sensación de bienestar, esa sensación de sentirse bien con lo que estás comiendo y con lo que estás haciendo. Tenía ganas de compartir en realidad lo que me ayudó a mí y lo que fui aprendiendo y experimentando. Yo les conté que en mi primer podcast, que hace 5 años venía saliendo de una relación tormentosa, y en verdad después del término, que fue bastante de película trágica, salí súper destruida en todo sentido. Me sentía re perdida, súper desconectada de mí. Tenía una pésima relación conmigo, con la vida, y en realidad mi alimentación estaba totalmente en el olvido porque mi mente estaba en otro lado. Entonces un día me levanté y ya era mucho y dije, no más, quiero sentirme bien, quiero estar bien, se acabó el sufrimiento. Y bueno, después de ese día me prometí a mí misma buscar la forma de hacer todo lo posible y todo lo que estuviera en mis manos para sentirme bien. Entonces prometí ese día justamente hacer del bienestar mi prioridad máxima y así fue. En estos 5 años es lo que he venido trabajando y es lo que he buscado. Entonces Esencia nace un poco de esa historia y en realidad lo que quiero es compartir contigo todo lo que aprendí, todo lo que leí, investigué, estudié, experimenté. Esencia, la verdad, es como toda esa información comprimida. Es como mi punto de partida donde siempre vuelvo cuando quiero sentirme bien, ¿sí? Entonces, Esencia es un programa de 7 días donde te voy a acompañar y te voy a guiar en la aventura de que experimentes por ti misma la sensación de bienestar. Quiero que reconozcas y reconectes con tu propio bienestar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través de un trabajo en conjunto en los 3 niveles del bienestar holístico, que es cuerpo, mente y alma. Ustedes saben que me gusta trabajar en estos 3 niveles porque el impacto es mucho más profundo y mucho más notorio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar a través de la alimentación, vamos a nutrir al cuerpo durante esos 7 días, van a tener a su disposición desayunos, almuerzos, cenas. Y también vamos a incluir estos famosos juguitos que si me sigues en mis redes sociales has visto. Ahí voy a poder contarles en detalle todo lo que han sido y todo lo sanador que han sido en mi vida desde que los empecé a consumir. Ahí podrán conocer un poco más en detalle la historia.
También vamos a trabajar a través de la meditación. Tendrán disponibles meditaciones guiadas para conectar a un nivel mucho más profundo contigo. Y también vamos a tener prácticas conscientes o mini retos que van a tener que hacer durante el día, durante esos 7 días. Y también viene un journaling de autoconocimiento. Entonces la idea es que todas las noches te tomes un ratito para revisar tu día y para responder estas preguntas, lo que te va a servir mucho para ir viendo quién eres, para ir conociéndote. Entonces, la idea es que sea algo súper entretenido, pero se basa en estos 3 pilares, que es alimentación, meditación y prácticas conscientes, que fue lo que a mí en realidad me ha servido un montón. Entonces, cuando hay un trabajo en estos 3 niveles, de verdad que se mueve mucha, mucha energía, se mueven muchas cosas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y en realidad eso es lo que quiero que experimenten. Bueno, el programa también cuenta con 2 clases en vivo, en donde te quiero enseñar a crear tu propia estructura alimentaria y un plan de acción concreto a 6 meses de plazo, para que cuando termine el programa puedas seguir tu camino con un plan y un objetivo claro. También vas a encontrar clases grabadas con información de nutrición básica, que es importante también para complementar la práctica y para que esa información también te quede para siempre y cada vez que te sientas un poco perdida, vuelvas a ella, la utilices cada vez que la necesites. También vamos a tener un grupo en Telegram para compartir y para acompañarnos durante esos 7 días. Y digo acompañarnos porque yo también voy a hacer el curso con ustedes. Nunca está de más hacer nuevamente esas prácticas, las meditaciones. Como les digo, es como mi punto de inicio, de recarga. Así que nada, lo vamos a hacer juntas y ese grupo va a ser para compartir todo lo que queramos compartir. Y también todo esto va a estar en 2 guías o workbook. Una va a ser de las prácticas conscientes más el journaling o diario de autoconocimiento, y el otro workbook va a estar todo detalladito, la lista de compra, los menús para cada día, etcétera. Entonces, si resuena contigo esta información, si te gustaría vivir esta experiencia que en verdad va a quedar grabada en tu memoria, si sientes el llamado a través de mis palabras, nos vemos el 28 de junio en Esencia, y te voy a dejar en la descripción del podcast toda la información detallada. ¿Ok? Bueno, espero que ya estés sentada, estés con tu tecito, estés con tu lapicito y algún papel a mano, porque vamos a iniciar el tema central del podcast. Y lo que quiero que hablemos entonces, que les adelanté al principio, es sobre las creencias limitantes en relación a la alimentación, cómo se forman estas creencias y cómo podemos cambiarlas, o sea, reprogramarlas, para que nueva información nos traiga, por supuesto, nuevos resultados. La información que vas a escuchar ahora, por supuesto, es una pincelada para no alargarme tanto, pero sí me interesa que quede como esta estructura, que puedas familiarizarte con algunos conceptos. Y nada, lo primero que tienes que saber es que, a ver, cuando somos pequeños aprendemos cierta información y nuestros padres o la familia es quien nos inculca esta información o estas creencias. Nuestros modelos a seguir y de quien repetimos conductas o patrones son nuestros padres o nuestros cuidadores. Ellos, por supuesto, aprendieron de sus padres y los padres de tus padres aprendieron de sus padres y así infinito hacia atrás. Si nadie rompe esta cadena, esta información familiar sigue de generación en generación. Entonces, ¿cómo rompemos esta cadena? Tomando conciencia de estos patrones. Entonces, los primeros 7 años de vida son claves porque en ese tiempo ya formamos esta base de datos, ya sabemos qué hacer. Una creencia puede ser, por ejemplo, no sé, no hables con extraños, no entres a la cocina porque es peligroso, los hombres son malos, el dinero vuelve a las personas malas, comer de noche engorda. Todas estas son creencias, ¿sí? Pero estas creencias o esta información son verdad para ti, pero puede que para otra persona no sea verdad. Por ejemplo, el comer de noche engorda, para una persona va a ser cierto
y en base a esa información va a actuar, mientras que, por ejemplo, para mí, yo no es una creencia que yo tenga en mi base de datos y que yo la crea. Para mí no es verdad que comer de noche engorda, ¿sí? Entonces, cuando salimos al mundo, vamos absorbiendo como esponjita información de quienes nos rodean, de nuestros amigos y más adultos de nuestro trabajo, pero ya nuestro funcionamiento ya está listo, ¿sí? Y eso fue en los primeros 7 años de vida. Entonces, en realidad, tu mente es como una base de datos, es como un computador, donde el 99% se mueve inconscientemente y el 1% es consciente. ¿Sí? La mayoría de las cosas que uno hace durante el día son inconscientes, es como por piloto automático. Uno, por ejemplo, no sé, no tienes que pensar mucho cómo lavarte los dientes porque es algo que ya sabes hacer. No tienes que pensar, no sé, cómo vestirte, cómo abrocharte los zapatos porque ya lo sabes. Uno se levanta, actúa como automáticamente. Entonces tu mente tiene la capacidad de automatizar todo. Esto lo hace principalmente a modo de ahorrar energía. Entonces, cada vez que hacemos algo nuevo, por supuesto que se va a sentir incómodo y va a costar un poco más porque tu mente no lo reconoce. O sea, la mente dice como, esto no está en la base de datos y ahí viene como peligro, peligro, peligro y viene la emoción del miedo. Entonces, viene la emoción del miedo y tú te frenas. Pero esto no quiere decir que sea real, sino que simplemente tu mente te está protegiendo de algo que no conoce. Entonces, el mejor ejemplo que me viene y que define un poco esto de la automatización es cuando uno comienza a manejar. No sé tú, pero cuando yo empecé a manejar, la primera vez que me subí a un auto, me sentía súper incómoda. Se me venía como este pensamiento de, no sé si lo podré lograr, no sé por qué a personas se les hace tan fácil y en este momento, que era el primer día, por supuesto, a mí se me hacía tan difícil. Entonces, claro, uno al principio está súper tensa, súper atenta de que la marcha, las luces, que el freno, el acelerador, que hay que estar atenta a los espejos, que hay que estar atenta a las señalizaciones, que tengo que doblar, etcétera. Y son tantas cosas que uno lo ve como en realidad misión imposible. Pero luego con la práctica, con el repetir diariamente, uno lo empieza a dominar. Uno se empieza a ser como más experta y después obviamente se vuelve algo automático. Es como que ya vive en ti, ya lo sabes. Por ejemplo, ahora yo puedo ir pensando cualquier tontera, pero mi cuerpo sabe qué hacer, mi cuerpo sabe cómo funcionar. Es como, no sé cómo explicarlo. Lo único que hay cosas que no se pueden explicar, solamente se pueden sentir, pero quiero que te imagines este ejemplo y sé que me vas a entender. Bueno, en realidad tu mente trabaja así con absolutamente todo. Y ahora uno lo ve como súper normal, pero estas personas, por ejemplo, que después, no sé, sufren, supongamos, de Alzheimer, para esas personas después se olvidan, o sea, es como que se pierde esta base de datos y se olvidan de cómo comer o de cómo abrocharse un zapato o de cómo lavarse los dientes. Ahí es donde en esta enfermedad se puede notar de que si no está nuestro subconsciente funcionando, en realidad no sabríamos nada, seríamos como bebés. ¿Sí? Entonces, este aprendizaje que está ahí en nuestro subconsciente es el que está dirigiendo nuestra vida. Estas creencias son las que nos llevan a tomar ciertas acciones o ciertas decisiones y esta suma de decisiones o de acciones están creando los resultados que tienes hoy. Entonces hay una frase de Carl Jung que me encanta que dice, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y tiene que ver con todo esto que justamente les estoy contando. Joe Dispenza, que es un médico especialista en neurociencia, no sé si habrás leído alguno de sus libros, como por ejemplo Deja de ser tú, El placebo eres tú. Aquí, si eres un poco incrédula en estos temas, te recomiendo sus libros porque ahí está respaldado científicamente, si es que a ti te interesa eso,
te cuenta muchos casos, o sea, mucho estudio científico que te explica en relación a tu mente, de cómo funciona tu mente, sobre todo en el placebo eres tú. Ahí vienen muchos casos increíbles, la verdad, de cómo funciona la mente. Entonces, él nos habla de un modelo que literalmente resume nuestra vida. Y si lo analizamos, la verdad es bastante lógico. Y este se resume en 5 pasos. Es como un flujo, la verdad. Si tuviera una diapositiva y lo pudieran ver, sería maravilloso. Pero bueno, este flujo es la programación, el pensamiento, las emociones, las decisiones y el resultado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero es la programación. Entonces tenemos una programación, tenemos una base de datos, tenemos ciertas creencias, cierta información que conforma este sistema de creencias y es todo lo que aprendimos en algún momento, que puede ser desde nuestra infancia o toda la información que aprendemos día a día y que está ahí, ¿sí? Esta información, estas creencias, esta programación va a generar todo el tiempo pensamientos. Todo el día estamos pensando, la mente jamás está en silencio. Entonces, un pensamiento va a despertar a otro y así. Por ejemplo, tienes una situación X y te manda a llamar tu jefe. Esa es la situación. Y a raíz de eso te vas a poner a pensar 1000 cosas. Obviamente dependiendo de tu sistema de creencias. Si una persona es un poco más pesimista, va a empezar a pensar, ¿y si me echan? ¿Y por qué me está llamando? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y si me despiden? ¿Cómo voy a pagar las cosas a final de mes? Y ahí de un pensamiento o de un hecho en concreto se inicia un ciclo de pensamiento, uno tras otro. Mientras que otra persona, por ejemplo, que es un poco más positiva, digámoslo así, diría que quiere, quizás me va a ascender, quizás me va a subir el sueldo, o otra persona pensaría, quizás quiere otro favor, no tengo tiempo, hoy no puedo hacer ese favor porque tengo que ir a buscar a mi hijo, y así. En realidad, de una situación salen miles de pensamientos y la mente siempre está en ese juego de pensar, pensar, pensar. Entonces, este pensamiento va a generar una emoción en el cuerpo, siempre. Siempre un pensamiento está ligado a una emoción. De hecho, cuando te sientas mal, cuando te sientas ansiosa, pregúntate, ¿qué estaba pensando en ese momento que me generó esa emoción? Y para todo tipo de emoción, cuando tú estás contenta, ¿qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente que te está despertando esa emoción? Cuando tú estás triste, ¿qué estás pensando? Porque tus pensamientos están generando la emoción. La emoción simplemente es como nuestra guía, ¿sí? Bueno, esa emoción que se produce, esa emoción que se despierta, hace que tú actúes de cierta forma. Por ejemplo, una persona que siente vergüenza no va a actuar igual a una persona que se siente poderosa, a una persona que se siente segura de sí misma, ¿cierto? Una persona que se siente, por ejemplo, optimista no va a actuar igual que una persona que está bajoneada, que está triste, que está en una depresión. ¿Sí? Una persona que siente miedo va a dejar de hacer muchas cosas porque una persona que siente miedo va a dejar de hacer muchas cosas a diferencia de una persona que se siente segura, ¿sí? Entonces la emoción determina tu acción. Te pongo un ejemplo. Muchas personas me dicen, tengo miedo a comer. Ese miedo viene de algo que estás creyendo, viene de un pensamiento. Ese pensamiento viene de una información que vive en ti, de algo que aprendiste en algún momento. No sé, puede ser que fuiste al doctor cuando tenías, no sé, 20 años y el doctor te dijo los carbohidratos engordan. Esa frase te quedó en tu mente, te quedaste con lo que dijo el doctor porque tú ves a esa persona como alguien de autoridad para ti y le creíste. Entonces, esa frase, esa información quedó grabada en tu subconsciente y ahora cada vez que comes carbohidrato o que ves carbohidrato, vienen a ti los pensamientos de miedo porque me va a engordar, porque los carbohidratos son malos, porque los carbohidratos engordan. Entonces, ¿cuál va a ser tu acción? No comerlo, evitarlo, restringirte, limitarlo. ¿Me explico? Entonces, todo esto vino a raíz de cierta información que te dijeron en algún momento. Entonces, tú tomas decisiones basadas en lo que piensas. Y el punto 5 es los resultados.
finalmente todas esas acciones o esas decisiones que tomaste basadas en la información, la suma de todas ellas, dan forma a lo que eres hoy. O sea, dan forma a los resultados que tienes en tu vida hoy. Y si te das cuenta, es una cadena y todo inicia en la mente. Por eso siempre les repito que el cambio es de adentro hacia afuera y no al revés. Créeme que al principio a mí me costó bastante creer esto, pero en realidad cuando ya lo entiendes, cuando te llenas de harta información, cuando lees bastante y en realidad lo empiezas a aplicar, de verdad es wow. O sea, la mente es todo un misterio. De hecho, ni siquiera la ciencia ha llegado a descubrir todo lo que es la mente humana. Recién está esta ciencia que es la neurociencia, que está investigando el funcionamiento, pero la neurociencia es nueva. Entonces, en realidad, hay una parte, claro, científica, racional, pero también hay una parte que no tiene mucha lógica. Y esa parte es como la parte más intuitiva o mágica, como lo quieran llamar, porque en realidad no existe algo concreto. Entonces, somos tan poderosos, somos tan mágicos, el cuerpo humano es tan espectacular que es un mundo nuevo totalmente. Entonces te recomiendo estos libros de Joe Dispenza o la historia de Joe Dispenza, que también es súper interesante, que es este médico que se quebró la columna vertebral en un accidente y que los médicos o la ciencia le dijo, tú no vas a volver a poder caminar nunca más. Y él empezó a trabajar con su mente, o sea, él hizo por 3 meses meditaciones en donde él se imaginaba cómo su columna se sanaba, cómo se reconstruía, y él prometió que si podía volver a caminar, iba a dedicar su vida a estudiar la mente y a enseñar todo esto. Entonces, bueno, ustedes pueden leer la historia, pero en realidad es espectacular. Hay una frase también que me encanta que dice, deja de modificar los frutos y empieza a cambiar las raíces. Los frutos en realidad son los resultados y las raíces es la programación, es lo que está provocando justamente esos frutos o ese resultado. Hay otra frase de Harv Eker que también me encanta que dice, el dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, tu peso es un resultado, vivimos en un mundo de causa y efecto. Y en realidad es totalmente cierto. Por ejemplo, en el caso del peso, el peso es el resultado de tus hábitos, es el resultado de lo que haces día a día, de tus acciones, de lo que comes. A veces me llegan personas que me dicen, Pauli, quiero hacer cambios, quiero bajar de peso, quiero bajar estos kilos que me molestan. Y bueno, yo también les pregunto, ¿qué estás dispuesta a cambiar para que eso ocurra? ¿Qué estás dispuesta a dejar de hacer para que eso ocurra? ¿Estás dispuesta a dejar la comodidad que muchas veces sentimos con ciertas acciones para poder tener resultados diferentes, o te vas a quedar en la comodidad? Porque en realidad lo que estás haciendo hoy te está dando los resultados que no quieres. Entonces, con estas personas, por ejemplo, seguimos hablando y llegamos al tema, por ejemplo, de la comida y les pregunto, ok, desayuno, tal y tal, el almuerzo, tal y cenas, y siempre me responden, no, porque en la casa no se cena, nunca se ha cenado, no es opción, no estoy acostumbrada, en realidad no me gusta. Y es como que me da la sensación de que nunca lo hicieron y está esta sentencia como nunca lo voy a hacer tampoco. Y eso es justamente lo que puede hacer un cambio total. Ese no estoy acostumbrada es lo que te está llevando al resultado que no te gusta. ¿Y qué tal si, por ejemplo, te abrieras a probar algo nuevo? Tú misma lo estás diciendo, lo estás sentenciando. Yo no ceno, en la casa no se cena. ¿Y qué pasaría si cenaras? ¿No estarías haciendo algo diferente? Claro, ahí estarías haciendo algo diferente. ¿Y qué tal si ese pequeño cambio hace toda la diferencia? ¿Y qué tal si ese pequeño cambio es la solución a lo que quieres? ¿Qué tal si empezar a cenar es justamente lo que necesitas para bajar de peso? ¿Me explico? Entonces, mientras sigas haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se forma esta base de datos? ¿Cómo se forman estas creencias? Existen 3 tipos de condicionamientos y los vamos a ver súper en general para que el podcast no quede gigante, pero aquí es donde vas a agarrar lápiz y papel
para que anotes todo lo que venga a ti. Entonces, existen 3 condicionamientos que son la programación verbal, los hechos concretos y los modelos de referencia. La programación verbal tiene que ver con todo lo que escuchaste cuando eras pequeño en relación a la alimentación. ¿Qué escuchaste de mamá con respecto a la alimentación? ¿Qué escuchaste en tu infancia con respecto a la alimentación? ¿Qué escuchaste de tu papá? ¿Qué se hablaba en la casa con respecto a la alimentación? ¿Qué se decía con respecto a los alimentos? ¿Sí? Entonces, todo lo que escuchaste en algún momento, que te enseñaron, esa es la programación verbal. Eso fue lo que formó también tus creencias. Después están los hechos concretos. Los hechos concretos tienen que ver con la experiencia que viviste cuando eras pequeña y que te marcaron, que tuvieron un impacto emocional en ti. Aquí quiero que te preguntes, ¿qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que yo viví? Por ejemplo, te cuento el caso de una chica que atendí en algún momento que me dijo que le había quedado una frase grabada de su padre que le había dicho que si ella estaba gorda nadie la iba a querer. Entonces, imagínate el impacto emocional que venga de tu padre esa frase, por supuesto que queda grabada y cómo te mueves después con esa frase o con esa información. O sea, le vas a tener terror a engordar, vas a hacer todo lo posible para no subir de peso, vas a tener un tema con la alimentación, una relación con la alimentación súper de odio, de rechazo, porque te quedó grabada esta creencia de que si soy gorda, nadie me va a querer. O sea, lo impactante también de nuestras palabras y de lo que decimos, ahí también hay que tener ojo. Entonces, ¿qué experiencias? Otras cosas que siempre también me cuentan es que, no sé, han tenido experiencia con doctores, experiencias traumáticas que van a la consulta del doctor y el doctor le dice, pero que estás gorda, pero es que tienes que bajar de peso. Entonces, todas estas cosas también te hieren, todas estas cosas también te impactan y hacen que esta información quede grabada en ti, te despierte emociones y por lo tanto tú vas a actuar según esa información, ¿sí? Bueno, entonces acá quiero que vayas a esas experiencias, que recuerdes qué vivencias tienes, que recuerdes también qué fue lo que te marcó, qué impacto tuvo en ti. Quizás algo dijo tu mamá, quizás algo viviste o también puede ser algo traumático con la misma alimentación. Quizás un alimento a los 6 años, no sé, te produjo una alergia terrible y solamente ocurrió en ese momento, pero tú le agarraste miedo a ciertos alimentos por esa situación que ocurrió en el pasado. Pero quizás si lo comieras ahora no ocurriría absolutamente nada. Entonces, anda a buscar esos hechos concretos que te marcaron con respecto a la alimentación. Y el último condicionamiento son los modelos de referencia. ¿Cómo era el comportamiento de tus padres en relación a la comida? ¿Qué viste en la casa o donde te criaste? ¿Cómo era la relación con la alimentación de tu mamá? ¿Cómo era la relación con la alimentación en tu papá? ¿Cómo era el sistema familiar? ¿Cómo era el sistema de compras? ¿Tomaban todos desayuno o cada uno en su pieza? ¿Se sentaban a almorzar todos a la mesa o cada uno lo hacía en separado? ¿Cómo era la relación de tu mamá con la alimentación? Si, por ejemplo, tú viste siempre a una mamá que estaba pendiente de las calorías, que pesaba la comida, que vivía de dieta en dieta, por supuesto que tú vas a seguir ese ejemplo y para ti eso es la normalidad, porque así viste a tu mamá. No sé si me explico. Entonces, anda a esos modelos de referencia, anda a mamá y papá, cómo se comportaban ellos, porque todas las familias también son diferentes. Hay familias que cenan, hay familias que no cenan, hay familias que van todos los domingos a la feria, hay familias que no compran en la feria, hay familias que van al supermercado. ¿Qué era lo que veías en el carrito de supermercado? Entonces, todo eso es muy diferente de persona a persona. Lo que se veía en mi familia o cómo se relacionaba mi familia con la alimentación es muy distinta a cómo se relaciona tu familia con la alimentación. Pueden haber similitudes, pero aquí es donde cada uno tiene que rebuscar en tu historia, en tu vivencia.
¿Ok? Entonces, esos son los 3 principales condicionamientos y la idea es que te vayas preguntando. Entonces, lo que escuchaste, los hechos concretos, las experiencias que marcaron tu vida y que tuvieron un impacto emocional y los modelos de referencia, cómo se comportaban tus cuidadores con la alimentación. Toda esta información se puede reprogramar, pero primero necesitamos ser conscientes de esta información. Por eso es importante hacer este ejercicio de ver de dónde nace la información. Y bueno, finalmente, a grandes rasgos, ¿cómo podemos hacer un cambio en estas creencias? Por supuesto, no es algo fácil de un día para otro en estos 4 pasos. Claramente hay todo un trabajo, pero quiero que se lleven como esta estructura o algo o una idea de cómo hacerlo. Entonces, lo primero es tomar conciencia, comprender qué programa posees, cuál es tu sistema de creencias, de dónde nacen estas creencias. ¿Sí? Te va a servir obviamente el ejercicio que hicimos anterior del condicionamiento. Ahí es donde vas a tomar conciencia, es rebuscar, es preguntarte cómo era mi alimentación en la infancia, cómo era mi sistema familiar en relación a la alimentación. Y cuando tú te preguntas algo, por eso es tan importante las preguntas, vienen a ti ideas o pensamientos. Por ejemplo, no sé, cuando a uno se le pierde la llave, uno hace la pregunta, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Y como que al ratito después, como que clic, hace un clic tu mente y como que te tira una idea, te tira un pensamiento. Así funciona, ¿sí? Entonces por eso es importante hacernos preguntas, porque la mente siempre nos va a traer una respuesta y esa respuesta viene de nuestro subconsciente. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Lo segundo es la comprensión, entender cómo esto ha funcionado en ti. Entender que esta creencia vino de mi mamá tenía este comportamiento, que era adicta a las dietas, entonces, ok, lo puedo ver, lo entiendo, sé que esas conductas son de ella, no son mías y que yo las aprendí. Esa es la comprensión. La disociación es comprender que esas creencias no son tuyas, que las aprendiste de alguien más y que lo puedes cambiar. O sea, eso que hacía mi mamá con respecto a la alimentación, de contar calorías, de vivir pesándose, de comer solamente ensaladas, es lo que a ella le funcionó, es lo que a ella aprendió, pero yo lo puedo hacer totalmente diferente. Por ejemplo, en mi casa nunca se ha cenado, entonces eso me está condicionando, porque yo tampoco estoy cenando. Pero si yo hago la disociación, digo, ok, mi familia se acostumbró a no cenar, eso es su programación, esa es la información que ellos me enseñaron, pero hoy yo tomo autoridad. ¿Y qué elijo hoy yo? ¿Quiero cenar? ¿Qué pasaría si yo tomo una decisión diferente y cambio mi alimentación totalmente a lo que era lo que me enseñaron mis papás? Ellos, por ejemplo, no cenan, pero ¿qué tal si yo empiezo a cenar hoy? ¿Qué produciría eso en mí? Entonces, eso es la disociación. Y finalmente viene la reprogramación, que es cuando uno hace el cambio de esas viejas ideas por ideas nuevas. Y aquí viene el trabajo, por supuesto, con afirmaciones, con la meditación, con muchas técnicas y prácticas que ayudan a trabajar a nivel más subconsciente. Porque si uno dice, por ejemplo, no sé, uno tiene la creencia de, no sé, soy pobre, supongamos, y uno la cambia y empieza a hacer afirmaciones de soy millonaria, soy abundante, tengo mucho dinero, tu mente te va a decir, oye, es mentira, ¿qué estáis repitiendo? Entonces acá también es un trabajo también, es ir haciendo una reprogramación y hay todo un sistema para hacerlo. Y esto, la verdad, no solamente es la alimentación. Esto que les estoy enseñando puede funcionar para todas las áreas de tu vida, o sea, dinero, salud, amistades, relaciones, trabajo, etcétera. Porque en realidad, si te das cuenta, en todas las áreas de nuestra vida uno tiene ciertas creencias y en todas las áreas de tu vida estás teniendo ciertos resultados en base a esas creencias. Entonces, ahí también es bueno darle una vuelta. Bueno, les di una pincelada de lo que es el mundo de las creencias, de este mundo más subconsciente. Espero no haberlos abrumado con tanto concepto, pero es importante que lo reconozcan, que se familiaricen con estos temas,
porque en realidad es lo que se trabaja primero para ir cambiando todo lo demás. La mayoría del tiempo comenzamos cambiando lo superficial, solamente ejercicio y alimentación, y en realidad eso es solamente la puntita del iceberg. Entonces, realmente lo que importa es lo que está abajo, lo que importa son las raíces. Por eso también le puse al podcast Nutrición de Raíz, porque la raíz es lo importante, la raíz es lo que debe cambiar y la raíz son nuestras creencias, la raíz es nuestra mente, la raíz es lo que no se ve. Entonces, ahí comienza todo esto. Y como les digo, no solamente lo pueden aplicar a la comida, lo pueden aplicar a las relaciones, al dinero, al amor, a la amistad, a la salud, a todo lo que quieran, porque en todo tenemos creencias, ¿sí? Nuestra vida en realidad se basa en eso. Y por eso acá tiene tanto sentido esta frase que yo siempre digo y que después uno, si le da una vuelta, la puede entender. Lo que crees, creas. Tú estás creando tu realidad. En fin, espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Te dejo un gran abrazo y te espero en Esencia el 28 de junio. Como te dije, en la descripción del podcast tienes todo el detalle, toda la información y nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Chao, chao.